Te quiero invitar a que aprendas algo especial. Yo no sé si este reto aceptarás. Solo valientes lo intentarán. Un buen adventista debe de saber al derecho y también al revés. Son 28 las creencias que le hacen especial. Ya no perdamos tiempo, hay que comenzar. La primera nos invita a creer en la Biblia y la Santa Trinidad, en Dios Padre, Dios el Hijo y su Santo Espíritu, que Dios el Eterno es el Creador. Gracias, Padre, por tu gran amor, que perdona a todo pecador, que muy pronto en las nubes regresarás y a tus mansiones nos llevarás. La naturaleza de la humanidad y el gran conflicto entre el bien y el mal, de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, mi Salvador. La experiencia de la salvación. Cómo crezco en Cristo mi Señor, la iglesia, el remanente y su gran misión, y que unido sea el cuerpo de Dios. Gracias, Padre, por tu gran amor, que perdonas a todo pecador, que muy pronto en las nubes regresarás y a tus mansiones nos llevarás.
¡Niños! ¡Niños! ¡Calma! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Tomás agarró mi juguete. No, yo lo agarré primero. No. Tranquilos, no vuelvan a comenzar. Calma. ¿Alguna vez ustedes han tenido una pelea con sus hermanos o amigos? Pues fíjense, esta misma lucha, esta misma batalla, esta misma pelea y escena me recuerda a una batalla que hubo en el cielo, pero no se parece en nada a esta batalla que ustedes tienen, porque allí se disputaba si Jesús es justo, si Dios es bueno. Les voy a contar una historia en este día. Fíjense algo, Dios nos hizo con tanto amor, nos hizo con tanto cariño, pero también nos hizo libres. Y en el cielo había un ángel llamado Lucifer. Y Lucifer se engrandeció su corazón. Él empezó a creerse lo mejor. Él quería en algún momento ser como Dios. Imagínense ustedes eso. Entonces Dios le dijo a Lucifer que él podía elegir. Dios lo amaba, pero Lucifer podía elegir entre el amor y entre odiar. ¿Qué escogió Lucifer? Pues Lucifer escogió nada más y nada menos que odiar a Dios. Y engañó a muchos ángeles con él. Y como no siguieron la ley de amor de Dios, pues Dios tuvo que despedirlos del cielo. Y llegaron aquí a la tierra. Y aquí en la tierra hicieron muchas cosas malas. Pero te pregunto, aún pensando en este mundo que está lleno de maldad, ¿tú crees, ustedes piensan que podemos elegir amar? Escuchemos esta canción. Escuchen bien. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, el cielo, el sol, los pajaritos, unos novios que van bien juntitos. Veo a una niña leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Cuando abro mi ventana veo tantas cosas bellas. Una familia sonríe a una selfie orando a Dios. Un joven agradece. Sé que cuando estoy sufriendo mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar. Siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Canten conmigo. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. Sí,
podemos elegir amar. ¿Y saben por qué podemos elegir amar? Porque cuando Lucifer hizo eso, Dios junto a Jesús idearon un plan. Y desde el cielo, Jesús vino a esta tierra. Vino como un bebé y estuvo en medio de nosotros para demostrarnos que es posible amar, para demostrarnos que es posible seguir a Dios y decir que Dios es justo y Dios es bueno. ¿No lo es así, niños? ¡Sí! ¿Ustedes quieren elegir a Jesús en sus vidas? ¡Sí! Jesús nos demostró que el verdadero amor nace cuando aceptamos a Jesús como nuestro único amigo, como nuestro único Salvador. Te pregunto a ti, ¿quieres que Jesús sea tu amigo? ¿Quieres que Jesús camine contigo a diario? Pues acéptalo en tu vida y acéptalo en tu corazón. En Apocalipsis 12:7 nos cuenta toda esta historia de Lucifer. Ya en esta tierra es llamado Satanás, pero él no tiene poder sobre ti cuando tú cantas la victoria en Cristo Jesús. Vamos a despedirnos por este día, pero recuerda, Jesús te ama y hoy podemos elegir amar. Digámosle adiós a nuestros amigos. Adiós, amigos, que estén muy bien, nos vemos pronto, chao. La historia de nuestros días está terminando. Pocos conocen el inevitable desenlace. Y muy pronto aparecerá el héroe del fin del mundo. Campaña evangelística virtual del 16 al 30 de mayo. Tu vida nunca será igual. Desde las 7 de la noche, en la comodidad de casa y por YouTube. Disfruta de esta serie de mensajes de amonestación y esperanza, presentado por un grupo de 14 pastores del Ministerio Hispano y la participación especial del presidente de la Conferencia de Minnesota, Pastor Justin Lyons. I'm excited that the churches have banded together to present the message of Jesus in the series Hero at the End of the World. I hope that you will be praying for these meetings, that you will be inviting your family, friends, and neighbors to connect, and that you yourselves will connect so that you will be a blessing and be blessed yourselves. God bless you. El héroe del fin del mundo, campaña evangelística virtual, donde nuestros niños también disfrutarán su parte organizada por el Ministerio Infantil. Del 16 al 30 de mayo, tu vida nunca será igual. Hoy decidiré entregar mi corazón, solo aquel que da esperanza y salvación. Mis ojos abriré solo para ver su luz. No dudes más, ya es tiempo que decidas tú. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz, es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarda en regresar, digámosle al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Este mundo está bajo engaño y pasa el tiempo, y la maldad nubla todo en un momento. Pero tú sabes bien que puedes ayudar a muchos que no saben que Jesús vendrá. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz,
Es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarda en regresar, digámosle al mundo, es tiempo de ver a Jesús. Puede ser hoy, puede que en cualquier momento Cristo el Señor venga a buscar a su pueblo. Es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de oír su voz, es tiempo de dar el corazón, tu vida entregar al Señor. No dudes más, no tarda en regresar, digámosle al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Digámosle al mundo que es tiempo de ver a Jesús. Muy buenas noches. Nos sentimos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes en esta serie interesante de sermones y enseñanzas acerca de las profecías de la Biblia. El héroe del fin del mundo es nuestro tema particular. Queremos decirte que el libro de Apocalipsis es un libro muy especial. No es lo que muchos piensan, que es para espantar a las personas, que es un libro que habla de destrucción, del fin del mundo y de plagas y de asuntos que pueden causar temor. Todo lo contrario, el libro de Apocalipsis es una carta de amor de parte de Dios a sus hijos, a la humanidad, para que la humanidad se llene de esperanza, para que la humanidad se llene de promesas maravillosas contempladas en el libro de Apocalipsis. Tiene una peculiaridad este libro. De todos los libros de la Biblia, el único libro revelado es el libro de Apocalipsis. Hay algo muy importante que ustedes necesitan saber, y es que prácticamente el conflicto entre el bien y el mal se define en el libro de Apocalipsis. Hoy queremos contemplar el centro de ese libro. Pudiera yo decir que el capítulo 12 específicamente del libro de Apocalipsis es, querido oyente, es lo que el foco del libro, lo que quiere realmente Dios que tú entiendas. Salta una pregunta. ¿Qué tiene que decir el libro de Apocalipsis referente a la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? En medio de tantas denominaciones religiosas, en medio de tantos credos, tantas religiones que hay en el mundo, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia? ¿Tiene la Biblia respuesta para estas cosas? ¿Realmente en las Sagradas Escrituras puedo yo encontrar esos ingredientes necesarios que me harán entender cuál es la iglesia del Señor en estos últimos tiempos? Repito, hay centenares de iglesias. Todas usan la Biblia. Y sabes, hay un dicho famoso que dice que todos los caminos conducen a Roma. Puedes haber escuchado este refrán, pero yo quiero decirte en esta noche, el
hay un único camino que conduce al cielo. Ahora, ¿cómo encuentro ese camino? La gran pregunta es también, pastor, pero cualquier iglesia es buena, cualquier iglesia puede ser recomendable para asistir, para congregarme, para adorar a Dios. Al fin y al cabo estamos adorando al mismo Dios. Es lo que muchos concluyen. Pero yo quiero decirles, Jesucristo, en una oportunidad cuando se encontró con sus discípulos, Él les hizo una pregunta desafiante. Él les preguntó, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y la respuesta que dio uno de sus apóstoles es clave para la respuesta que Jesús después también expresó. Cuando el Señor Jesucristo preguntó qué dice la gente, muchos de ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres Jeremías. Y Jesús los confrontó a ellos y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió como toda persona debería responder en estos tiempos, en estos días difíciles que nos ha tocado vivir, en estos tiempos en el que esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia, en un mal que rodea el planeta, muchos de nosotros deberíamos tener una respuesta concreta, precisa, como la que dio Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo expresó en Mateo capítulo 16, versículo 16. Así que Jesús, a esa respuesta de Pedro, el Señor Jesucristo también inmediatamente le dijo, y yo también te digo, versículo 18, tú eres Pedro, le dijo el Señor Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo necesito que usted en este momento se dé cuenta la expresión que usa Jesús cuando dice mi iglesia. Se está refiriendo el Señor Jesucristo a una iglesia, no a muchas iglesias. No todas las iglesias son recomendables. Podría yo decirte con toda responsabilidad que necesitas saber cuál es la iglesia del Señor. Porque enfáticamente Jesús dijo, mi iglesia. Y hay muchas iglesias, pero honestamente, querido oyente, entre la multitud de credos, religiones y pensamientos que nosotros escuchamos o vemos en la televisión, a través de las redes sociales, escuchamos predicadores por la radio, por tantos medios de comunicación, yo debo decirte, el Señor tiene una iglesia y tú debes encontrarla. Ahora, ¿cómo puedes encontrar la iglesia? Vamos a esta premisa interesante. Analiza esta premisa. Uno no puede hallar la verdad por medio de una iglesia. Oh, ¿me estás observando? ¿Te estarás contrariando? Voy a repetir la premisa. Uno no puede hallar la verdad por medio de una iglesia. La segunda premisa. Uno encuentra la verdad por medio de la palabra de Dios. Queridos, no vayas a una iglesia buscando la verdad. Si tú quieres conocer la verdad, búscala en la Biblia, en la palabra de Dios. En este libro se encuentra toda la verdad. Y la última premisa que te voy a decir es, uno encuentra la iglesia por medio de la verdad. Es aquí en las Sagradas Escrituras, queridos oyentes, como ustedes pueden encontrar toda la verdad referente a mi iglesia, como lo expresó el Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Así que entremos ahora a algo interesante, porque en medio de todas esos centenares de denominaciones y de religiones y de credos y asuntos espirituales, yo quiero decirte que la Biblia provee una respuesta concisa, precisa al respecto. Y por eso te invito a que si tienes en este momento una Biblia en tus manos, o tienes una Biblia en tu celular, o la tienes en tu tablet o en tu laptop, por favor, ve a la Biblia en este momento y sígueme en esta interesante aventura del capítulo 12
del libro de Apocalipsis. Porque el capítulo 12 de Apocalipsis es una revelación de Dios para mostrarnos cuál es la iglesia de Jesucristo, cuál es la iglesia verdadera, cuál es el pueblo remanente de Dios al cual Él se refirió hace 2000 años como mi iglesia, como su iglesia. Apocalipsis 12, ustedes saben que describe una enorme lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y en esa lucha, evidentemente, el papel preponderante lo juegan nuestro Señor Jesucristo, su iglesia y, por otro lado, un enemigo, el enemigo número 1 de la humanidad, que es mencionado en las Escrituras como el diablo, como el dragón, como la serpiente antigua. Vamos a ver qué dice el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Esta mujer, dice el versículo 2, estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Queridos, la descripción que se hace aquí de esta mujer enigmática, de esta mujer interesante, esta figura especial de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su frente, sobre su cabeza, una corona con 12 estrellas. Esta mujer tiene un símbolo muy particular en el libro de Apocalipsis. Quiero decirte que al hablar nosotros de temas proféticos, al interpretar la figura de una mujer dentro del contexto de las profecías bíblicas, la mujer es un símbolo de la iglesia. Lo puedo comprobar con aquella declaración que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. ¿Puedes acompañarme también allí? Segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, dice el apóstol. Y noten la expresión que usa: os he desposado con un solo esposo. Para Pablo, la iglesia que estaba en Corintios, él la consideró la esposa de Cristo. Él les dice a ellos: yo a ustedes los desposé con un solo esposo. Allí la figura que Pablo menciona es la figura de la mujer como la iglesia de Corintios y como una esposa con la cual el apóstol Pablo esposó o hizo un matrimonio, una unión matrimonial con nuestro Señor Jesucristo. De manera que, al igual que en Efesios, el apóstol Pablo usa la figura de la mujer, la figura del matrimonio, para decir que la esposa es la representación o símbolo de la iglesia y que el esposo es Cristo. Así que, mis amigos, siempre en las Escrituras vas a encontrar que la mujer es un símbolo muy especial en la Biblia porque es símbolo de la iglesia del Señor. Y el apóstol remata terminando ese versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 11, él remata diciendo que él presentó a la iglesia de Corinto como una virgen pura al Señor Jesucristo. Esa es la mujer de Apocalipsis 12, una virgen, una mujer pura, una mujer sumamente especial, vestida con vestiduras totalmente blancas, consideradas como vestida de sol. Al contrario, debo decirte, al contrario de una mujer pura, de una mujer virgen, de una mujer santa, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, también aparece una mujer. Pero esta mujer es totalmente lo contrario de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 17, el capítulo 17 de Apocalipsis, habla de una mujer ramera, de una mujer prostituta, de una mujer que está borracha, embriagada, dice allí, con la sangre de los santos, con el vino de su fornicación.
Y ese es el símbolo de la iglesia falsa. Y ese es el símbolo de Babilonia, la gran ramera, así se le conoce, así se le llama o se le estereotipa en el capítulo 17 de Apocalipsis. De manera que nosotros en conclusión podemos decir, solamente el libro de Apocalipsis menciona dos iglesias: la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, y la iglesia falsa. Y yo puedo decirte, en medio de las centenares de doctrinas y de religiones y de credos que hay en el mundo, yo bien puedo decir, solamente hay dos iglesias. Una, la iglesia verdadera, y otra, la iglesia falsa, queridos oyentes. De manera que entonces describamos con más detalle lo que presenta el libro de Apocalipsis sobre esta mujer. En primer lugar dice que esta mujer está vestida de sol. Tenemos que desentrañar este asunto. Si la mujer es un símbolo de la iglesia, ¿qué simboliza el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué son esas 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer? Bueno, todo esto tiene un significado extraordinario y profético, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el sol aparece en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, el Antiguo Testamento expresa que el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo, que vendría, es el sol de justicia. Mas a vosotros, dice Malaquías, capítulo 4, versículo 2, mas a vosotros, los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En otras palabras, el significado profético del sol es Cristo. Pero hay algo más interesante. Dice que la luna está bajo los pies. ¿Qué quiere decir las Escrituras cuando nos dicen que la luna está bajo los pies? ¿Qué simboliza la luna? ¿Por qué es base para que la mujer se sostenga? ¿Por qué es el fundamento donde se sostiene esta mujer? ¿Saben? La luna tendríamos que hacer un análisis. Poco aparece la luna en las Escrituras, pero por analogía, la luna es un reflejo del sol. La luna que tú ves durante las noches, esa luna llena, esa luna preciosa, brillante que se contempla algunas noches en el año, esa luz que tú observas no es la luz de la luna. Es una luz refleja, es la luz del sol, querido oyente, querido hermano que me escucha, querido amigo que me escucha. Es una luz refleja. Si el sol es Cristo, por analogía, la luna es algo que refleja la luz de Cristo. ¿Sabes cuál es el mayor reflejo de Jesús que tú puedes encontrar en la Biblia? El mayor reflejo de Cristo es el Antiguo Testamento. Todo lo que escribieron los profetas, todo lo que escribieron los patriarcas y todo el sistema ritual de la nación de Israel que está contemplado en todo el Antiguo Testamento, apuntaban o reflejaban una persona, una verdad. Todo eso apuntaba a la venida de Cristo por primera vez a este mundo, la venida del Mesías esperado. Así que, queridos oyentes, nosotros estamos aquí frente a una mujer que tiene a Cristo como vestidura, la justicia de Cristo. Cristo es el centro del mensaje de lo que esta dama expresa o lo que esta dama ostenta, pero también el Antiguo Testamento es una base firme e interesante. Continuamos, la mujer tiene una corona de 12 estrellas. Ah, mis queridos, 12 estrellas. Cualquiera puede decir, ajá, ¿y qué simboliza eso? ¿A dónde quiere llevarnos con todo esto? Yo quiero decirles, las 12 estrellas que están allí
figuradas en la corona que presenta la mujer de Apocalipsis 12, bien pudieran ser, por el número 12, las 12 tribus de Israel. Y no estaría mal, si cualquiera quiere relacionar las 12 estrellas con las 12 tribus de Israel, pues son 12 los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Pero ¿no te suena que también son 12 los apóstoles? ¿No te suena que si la luna es el Antiguo Testamento, los 12 apóstoles representados en las 12 estrellas de la corona de esta mujer son el símbolo del Nuevo Testamento? Lo que nos hace pensar, querido oyente, que justamente lo que dice el Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras y lo que dice el Nuevo Testamento, y como centro el sol de justicia que es Cristo, es el mensaje completo de la Biblia que la iglesia verdadera debería exponerle al mundo, que la iglesia verdadera debería entonces predicarle a la humanidad desesperada, a la humanidad entristecida, a la humanidad que se encuentra en este momento angustiada por tantas dificultades y por tantos problemas y tanto sufrimiento. Necesitamos el mensaje de la Biblia, y como centro del mensaje de la Biblia, Cristo, nuestro Salvador, Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. De manera que entonces esta mujer, querido oyente, que aparece allí, es la iglesia, el sol es Cristo, la luna bajo los pies es el Antiguo Testamento y las 12 estrellas el Nuevo Testamento. Alguien pudiera estar en este momento, al escucharme, pudiera estar diciendo, pero esa es una interpretación suya, pastor. ¿Tiene apoyo bíblico para lo que está diciendo? Porque si la Biblia es su propio intérprete, entonces, bueno, dejemos que la Biblia también hable y nos diga si lo que yo estoy diciendo está correcto o está mal. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20. Puedes buscarlo en tu Biblia. Es importante que lo ubiques en tu Biblia, porque quiero repetir una frase que siempre voy a expresar con toda sinceridad. Yo no quiero que nadie crea mi mensaje. Yo no creo que nadie crea lo que yo estoy diciendo, porque yo puedo estar mintiendo. Pero yo necesito que las personas crean lo que dice la Biblia. Yo necesito que las personas crean firmemente lo que dice este libro, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en Efesios 2:20, él dice que la iglesia se edifica sobre un fundamento, dice el apóstol. Él compara la iglesia con un edificio. Y él dice, querido oyente, que ese edificio tiene un fundamento. Y el fundamento, dice el apóstol Pablo, son los apóstoles en primer lugar, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Queridos oyentes, lo que estoy dando a entender y lo que estoy significando con todo esto es que el apóstol Pablo está apoyando mi interpretación, no mi interpretación. Perdónenme, no debía haber dicho eso. El apóstol Pablo está apoyando la interpretación correcta de Apocalipsis 12 al hablar de esta mujer como la iglesia del Señor. Porque el apóstol menciona a los apóstoles, las 12 estrellas, Pablo menciona a los profetas, el Antiguo Testamento, y Pablo dice con toda certeza, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, el centro de todas las Escrituras, el centro de todo el mensaje evangélico, el mensaje de salvación para la humanidad, es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí tenemos una presentación muy gráfica, maravillosa de la mujer. Pero continuemos en este interesante capítulo. Dice que también apareció otra señal. Ahora no solamente el apóstol Juan está contemplando a la mujer, está contemplando, dice allí, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y nosotros sabemos quién es este dragón. Nosotros sabemos
que el dragón en la Biblia es el símbolo del dragón. Más adelante lo vamos a analizar. El dragón es el diablo, es Satanás, es el enemigo de las almas. Y el versículo 4 dice que la cola de ese dragón, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y también las estrellas son símbolos de los hijos de Dios que adoran a Dios, cuyo brillo es para honra y gloria de Dios. Son los ángeles del cielo, expresados en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios creaba y alababan todas las estrellas de Dios, eran todos los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo las arrastró, dice, el diablo con su cola, con sus engaños. Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer. Versículo 4 de Apocalipsis 12. El dragón se paró frente a la mujer y dice que la mujer estaba para dar a luz. Y el dragón quiere devorar al hijo de la mujer. Dice que el dragón se paró frente a la mujer con el fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y nosotros conocemos la historia. Y nosotros sabemos que cuando Cristo vino por primera vez a este mundo encarnado en la Virgen María, el versículo 5 de Apocalipsis 12, síganme por favor, dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se está refiriendo aquí ahora, la figura de la mujer pasa a María, la madre de Jesús. Y nosotros sabemos que cuando Cristo vino a este mundo fue perseguido desde su nacimiento. Fue perseguido por el rey Herodes el Grande, que intentó matar cuando desarrolló el edicto para eliminar todos los bebés nacidos en Judea en aquel tiempo. Nosotros sabemos que Herodes era un instrumento del diablo, porque detrás el dragón era el que inspiraba todas estas, todo este mal y todas estas trampas contra el Hijo de Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, de manera que el bebé que aparece aquí en Apocalipsis, un hijo varón que nacerá de la mujer, es nuestro Señor Jesucristo, que fue atacado fieramente por el diablo. Dice la Biblia que lo llevó al desierto y le produjo las 3 tentaciones más poderosas con las que él pretendía hacer caer al Señor Jesús y dañar el plan de salvación y dañar toda la misión por la cual Cristo había venido, pero no lo logró. Hasta que finalmente el diablo usa el poder y la autoridad del Imperio Romano para darle muerte al Señor Jesucristo. Y por eso Cristo muere en la cruz del Calvario. Ese mismo versículo 5 de Apocalipsis 12, sin embargo, dice que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, mis queridos, el Señor Jesucristo murió, sí, en poder de Roma, bajo el poder de Poncio Pilato, pero la Escritura enfatiza que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, porque así el libro de Apocalipsis menciona que el Hijo fue arrebatado para el trono de Dios. Pero continuamos, porque el tiempo no nos va a ser suficiente para analizar lo interesante de este capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora el versículo 6 dice, la mujer huye al desierto. Nosotros sabemos que ya no es María, porque sabemos que María huyó a Egipto, sí, y después regresó a Israel, pero nunca se menciona a María yendo al desierto. Así que aquí vuelve la figura a la iglesia, vuelve la figura al pueblo de Dios, al remanente de Dios. Y el remanente dice ahora huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Se está refiriendo aquí evidentemente a la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que avanzó al paso de la historia, y entonces estamos frente a una iglesia perseguida, a una iglesia que está siendo atacada por el enemigo, atacada por el diablo, y ese mismo versículo 6 de Apocalipsis, léelo conmigo, no solamente dice que la mujer huye al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar, sino que allí se le va a ser sustentada, y aparece un número interesante en la profecía bíblica.
la mujer será sustentada por 1260 días. Nosotros sabemos que un día profético, y seguramente si has seguido los temas que se han estado predicando durante esta campaña, te darás cuenta o habrás escuchado en alguno de esos temas que una clave profética para desentrañar los tiempos de la profecía bíblica es que cada día que se menciona en la profecía equivale a un año. Así lo menciona el libro de Ezequiel, así se menciona ya en el libro de los Números y de Deuteronomio, donde Dios hace un equivalente de día por año. De manera que los 1260 días de que habla la profecía aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 12, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo de 1260 años. No tenemos, repito, la capacidad para desentrañar todo lo que en este momento pudiéramos decir de este periodo de tiempo. Pero los cristianos que han estudiado la profecía bíblica han logrado determinar que esto se refiere al tiempo de la Edad Media, hermanos. Es el tiempo de oscurantismo espiritual. Es el tiempo en que se prohibió la Biblia al pueblo, a las personas. Es el tiempo en que si usted tenía una Biblia en su casa, eso podía significar la pena de cárcel o de muerte en el peor de los casos para usted. Es el tiempo en que era totalmente prohibido no solamente leer la Biblia, tener la Biblia o enseñar la Biblia. Es el tiempo en que se lanzó una persecución terrible sobre las Sagradas Escrituras y por supuesto sobre aquellos fieles cristianos, la iglesia verdadera que predicaba, que leía, estudiaba las Sagradas Escrituras. 1260 años en que el dragón persiguió a la mujer y Dios le tenía preparado lugar en el desierto. Nosotros sabemos que este periodo de tiempo bien pudo comenzar en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, que es el tiempo completo en el que transcurren 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Ustedes dirán, pero ¿de dónde saca usted esa fecha? ¿Por qué usted menciona esa fecha, pastor, si siquiera eso está en la Biblia? Bueno, yo debo decirles que estas fechas nosotros las tomamos porque hay historia para este asunto. Hay un contexto histórico bien interesante en todo esto. Y es que el año 538 fue el año en que el obispo de Roma, específicamente el obispo que estaba en Roma, logró tener la hegemonía completa, no solo de la ciudad de Roma, sino que por un edicto que un emperador llamado Justiniano promulgó, entonces el edicto de Justiniano nombraba al obispo de Roma cabeza de todas las de todos los otros obispados que existían en aquel entonces. Se conoce que existía el obispado de Alejandría, se conoce que existía el obispado de Roma, se conoce que existía el obispado de Jerusalén y se conoce el obispado de Constantinopla, los más importantes obispados que existían. Pero en el 538 después de Cristo, al obispo de Roma se le constituyó con una investidura mucho mayor. Se le nombró por edicto de Justiniano cabeza de los demás obispados y cabeza visible de la Iglesia universal. En ese entonces, el poder del Papa, el poder del obispo de Roma, fue tal que comenzó un proceso de unificación de la Iglesia con el Estado. El poder político y el poder religioso se unieron y esto dio como resultado a la Edad Media, a las grandes persecuciones que se hicieron durante ese tiempo, y cualquiera de ustedes puede investigar todas estas cosas en la historia y darse cuenta que lo que estamos diciendo bien puede corresponderse con lo que menciona Apocalipsis de la persecución de la mujer y de la mujer huyendo a los lugares desiertos, las montañas de Europa, los lugares inhóspitos
de la Europa de aquel entonces, los Alpes suizos, esas montañas del viejo continente fueron el lugar de refugio para la iglesia ante las persecuciones que el poder de Roma y del Estado lanzaron contra los hijos de Dios. Los albigenses, los valdenses, los hugonotes. Es una historia interesante todo lo que sucedió durante la Edad Media, cómo la iglesia de Roma se convirtió en una maquinaria de persecución para los verdaderos hijos de Dios que estudiaban y vivían fielmente conforme a lo que mencionaba las Escrituras. Hay como un paréntesis ahora en el versículo 7. Síganme, por favor, para ir al versículo, a lo que dice a partir del versículo 7 del libro de Apocalipsis. Dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, dice allí. No prevalecieron, dice el libro de Apocalipsis, porque fue arrojado fuera, dice. Fue arrojado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Estoy leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Y dice y sigue diciendo la Escritura que el diablo engaña al mundo entero y que el diablo fue arrojado del cielo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Evidentemente, cuando dije que se abría un paréntesis, es porque está introduciéndose una figura aquí dentro de la profecía bíblica, podríamos decir fuera de tiempo. Porque cuando el libro de Apocalipsis 12 menciona la batalla en el cielo, está refiriéndose al origen del mal. Está refiriéndose al conflicto que se originó en el cielo y que lamentablemente se trasladó aquí a la tierra. Y se trasladó aquí a la tierra porque, como dice allí la Escritura, el diablo fue arrojado a la tierra. El diablo vino a este mundo y cuando engañó a Eva, allá en Génesis capítulo 3, en los comienzos de la humanidad, cuando engañó a Eva y engañó a Adán y les arrebató el Edén, les arrebató el derecho sobre este planeta, entonces esa es la gran batalla que menciona el libro de Apocalipsis y por eso dice que hay de los moradores de la tierra. Hay de los moradores de la tierra, dice el libro de Apocalipsis, porque el enemigo fue arrojado, lanzado a este mundo. Y entonces él hace la guerra a los fieles hijos de Dios porque sabe que le queda muy poco tiempo. En Apocalipsis, capítulo 12, ahora el versículo 13, dice que el dragón vio que había sido arrojado a la tierra y entonces persiguió a la mujer. Así como la mujer es símbolo de la iglesia que comienza desde Eva y la guerra del diablo fue con la mujer. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que la mujer fue la engañada por el diablo. Y los hijos de la mujer, más adelante, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, menciona la guerra entre la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, que menciona aquí el libro de Apocalipsis. Es la misma serpiente de Génesis 3:15, donde hay una guerra entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, entre la gran batalla entre el bien y el mal, queridos oyentes. Esto es lo que se está refiriendo aquí el libro de Apocalipsis. De manera que nosotros estamos frente al gran conflicto cósmico que se definirá al final de los tiempos, tiempos que no están muy lejanos, tiempos que según la misma profecía de este libro de Apocalipsis está más cerca, más cercano de lo que tú y yo podemos imaginar. Así que aquí seguimos nosotros contemplando cómo el diablo le ha hecho la guerra a los hijos de Dios. El diablo ha intentado siempre acabar con los hijos de Dios. El diablo ha tratado siempre de dañar, de causar daño
y de eliminar, si estuviera en sus manos o en su poder, completamente la iglesia verdadera del planeta, de esta tierra, de este mundo. Esa es la intención del enemigo. Eso es lo que él siempre ha querido y espera lograr. Pero el versículo 11 dice que los hijos de Dios, los que siguen al Cordero, el remanente fiel, la iglesia verdadera de Dios ha vencido al enemigo. Y lo ha vencido no por el poder que tienen ellos. No tenemos ningún poder contra el diablo excepto el poder que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder de Cristo es extraordinario, queridos oyentes. El poder de Cristo es suficiente para exterminar cualquier ataque del diablo, cualquier engaño del enemigo. El poder de Cristo es el poder que tú necesitas, que necesita tu esposa, que necesita tus hijos, que necesita tu familia. El poder de Cristo es lo que todos nosotros estamos necesitando para vencer el mal y vencer al diablo y el enemigo. La iglesia medieval atacó con saña al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se vio perseguido, terriblemente perseguido. Y todas esas persecuciones terminaron en el año 1798. Y decimos que terminaron porque en ese año, ese gran poder que ostentaba Roma, terminó también. Terminó porque justamente en el año 1798, cuando nosotros hemos ya avanzado 1260 días o años que mencionamos en los versículos anteriores, nosotros llegamos al 1798. Fue el año en que un emperador, así como el emperador Justiniano dio un edicto para constituir al obispo de Roma, cabeza de todas las iglesias, e investir a Roma de ese gran poder político y religioso, en 1798, un emperador también, mediante un general llamado Alexander Berthier, entró en Roma, apresó al obispo de Roma y lo llevó preso a Francia. Y por allá murió el obispo de Roma. Y muchos pensaron que ese era el final de la gran hegemonía y del gran poder que ostentaba la iglesia medieval en aquel entonces. Así que, queridos, ese periodo de 1260 días avanza hasta el año 1798 y durante ese periodo los cristianos fueron perseguidos, encarcelados, llevados a la hoguera, a la horca, al cadalso, al potro, fueron aserrados, fueron maltratados, fueron el objeto de los sufrimientos y de las persecuciones más terribles que nosotros podemos contemplar en la historia de la humanidad. Usted puede investigar esto en la historia y podrá constatar que lo que estoy diciendo es verdad. De manera, mis queridos, que aquellos hombres fieles y aquellas mujeres fieles, aquellos jóvenes, aquellos ancianos, aquellas personas que se mantuvieron fiel a la Escritura, aparecen ahora en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, aparecen aquí en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis como personas fieles que guardaron la palabra de Dios y mantuvieron el testimonio de la Biblia durante todo ese periodo oscuro que se conoce como la Edad Media. Grandes números, dice, de personas, de cristianos fieles, fueron echados de sus habitaciones, con sus esposas, con sus hijos, despojados, desnudos. Eso lo dice Historia de los Papas. La enciclopedia Historia de los Papas, en el volumen 2, la página 334, está la cita que te estoy leyendo en este momento. Está la cita donde dice las barbaridades que la iglesia, investida del poder político, del poder militar, la iglesia de Europa en aquel entonces, con saña persiguió a los cristianos fieles, le
que leían las Escrituras y que se mantenían fieles a la voluntad de Dios. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos presenta todo ese gran conflicto entre el bien y el mal, pero nos deja ver la misericordia de Dios, cómo Dios ha mantenido su iglesia. Lean conmigo el versículo 16, versículo 15 y 16, ahora de Apocalipsis 12, donde dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios siempre ha cuidado de su iglesia. Y así como la iglesia se mantuvo fugitiva, escondida en las montañas, en los lugares apartados e inhóspitos de Europa, también por ese tiempo, por los años 1500, Cristóbal Colón estaba haciendo el descubrimiento del nuevo continente, el descubrimiento de este continente americano. Y este continente también se convirtió en un lugar de refugio para miles de hombres y mujeres que, perseguidos en Europa, pudieron llegar aquí, a este continente. Y por eso, queridos, este es un lugar, este continente desértico, este continente totalmente despoblado, era el símbolo de la tierra que ayuda a la mujer, que traga el río de personas de la civilización europea, las aguas que arrojó el dragón sobre la mujer, que son multitudes de personas según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Las aguas son multitudes de personas. Esas multitudes y esas hordas que utilizó la iglesia de ejércitos numerosos para que persiguieran a los fieles cristianos hijos de Dios, no estaban en América. América fue un continente despoblado. Así que las montañas de Europa y el continente americano fueron el desierto que Dios proveyó para que la mujer huyera y la mujer pudiera ser protegida de los ataques del dragón, del diablo. Finalmente, mis queridos, el capítulo 17 de Apocalipsis termina con algo muy interesante. Lo más interesante que yo consigo es lo que dice el versículo 17. Porque en el versículo 17 está, así como el libro comienza describiendo la iglesia de Dios en la figura de la mujer, termina describiendo la iglesia de Dios en la figura de los hijos, los descendientes de la iglesia, los descendientes de la mujer. ¿Quieren leer conmigo lo que dice el versículo 17? Entonces dice que el dragón está muy airado, tiene mucha ira, es mucha la rabia, es mucho el enojo que siente el dragón contra el remanente de Dios, contra la iglesia de Dios, más aún contra los hijos de la iglesia. El resto, dice allí, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer una guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Escúchalo bien, querido oyente. Ahí se adicionan las características de la iglesia verdadera. Si la iglesia verdadera es la mujer que tiene el Antiguo Testamento bajo los pies, el Nuevo Testamento como su consigna en la corona de 2 estrellas y el mensaje de Cristo como el mensaje central, ahora Apocalipsis describe que son los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Jesús. El diablo está irado contra un cierto grupo. No es contra todas las iglesias que el diablo está enojado, queridos oyentes. El diablo está enojado contra el resto, lo que quedó de la iglesia después de tanta batalla y de tanta lucha que el diablo le ha hecho a la iglesia. Todavía quedan los hijos de la iglesia, queda un resto, queda un remanente, el remanente de Dios. Y ese remanente, aunque el diablo le hace la lucha, allí dice claramente quiénes son esos hijos de Dios. Son los que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesús.
De manera que el libro de Apocalipsis menciona claramente las características del remanente. Si vas al capítulo 14 y el versículo 12, allí está mencionado un grupo especial también. Apocalipsis 14, 12 menciona la experiencia de un grupo de hombres y mujeres. Los llama los santos. Léelo conmigo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos oyentes, yo debo decirles con toda seguridad que si aún tú tienes alguna duda sobre lo que te he dicho o sobre el tema de la iglesia verdadera, la iglesia que en estos últimos tiempos estaría presente ostentando los mandamientos de Dios, yo debo decirte que Jesús nos hizo una clara advertencia. La advertencia que Jesús nos hizo es que Él dijo que se levantarían en los últimos tiempos, en estos tiempos de crisis, se levantarían falsos cristos. Estoy leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, y voy a leer a partir del versículo 24. Y Jesús advierte, se levantarán falsos profetas y falsos cristos que engañarán aún a los escogidos de Dios. Es un engaño magistral, es un engaño estratégico, es un engaño muy grande este que menciona aquí el Señor. Porque aún los escogidos de Dios, menciona allí, pueden ser engañados. Son susceptibles de este gran engaño del diablo. Entonces ustedes podrán decir, ajá, ¿y qué sé yo? Si usted es uno de esos predicadores que detrás de esa pantalla es un falso profeta, nos está enseñando algo que no es. Bueno, vuelvo a repetir, necesito que creas lo que dice las Sagradas Escrituras. Termino mi tema mencionando que tú debes saber distinguir entre la verdad y el error. ¿Cómo puedes tú distinguir? ¿Cómo puedes hacer una diferencia, una distinción clara entre la verdad y el error? Acompáñame a leer lo que dice Cristo ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Y Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado con la multitud de credos y de religiones que hay en el mundo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Sino es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Querido oyente, escucha las palabras del Señor. Aquí estamos frente a posibles grupos religiosos que profetizan, que echan fuera demonios y que hacen milagros. Y sin embargo el Señor Jesucristo dice allí claramente, léelo conmigo. Estoy leyendo el capítulo 7 de Mateo, desde el versículo 21 hasta el 23. Y Jesús dice, yo nunca los conocí. Las personas se acercarán al Señor y le dirán, Señor, en el nombre tuyo yo eché fuera demonios. En tu nombre yo profeticé. En tu nombre yo hice milagros. Y Jesús le dirá, pero yo no te conozco, yo no sé quién eres. Apártate de mí, porque lo que tú estabas haciendo era maldad. Queridos oyentes, ante estas palabras del Señor Jesucristo, nosotros los cristianos de hoy en día deberíamos no solamente caer de rodillas ante Dios, sumisos ante Él y humillados delante de Él para pedirles con todo el corazón que nos revele su verdad. Porque hay tantas religiones, todas cargan la Biblia, todas ostentan decir la verdad. Pero al fin y al cabo, ¿quién tiene la verdad? Bueno, hoy dimos una vislumbre del capítulo 12 de Apocalipsis, presentando el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, que tiene como mensaje central la Biblia y solo la Biblia y Cristo y su justicia perfecta, que es lo que traerá salvación al mundo.
Pero esos cristianos también, al final del capítulo 12, están descritos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús, querido oyente? ¿Cómo puedes saber que conoces al Señor Jesús? Si estas personas se acercaron para decirle, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, y en tu nombre yo eché fuera demonios, y en tu nombre yo hice milagros. Y Jesús dice, pero yo no te conozco. Tú tienes que sentir una seguridad de que realmente conoces a Jesús. ¿Quieres saber cómo conoces al Señor? ¿Quieres saber tú que estás observando desde esa pantalla, desde ese lugar, desde tu teléfono quizás, desde la tablet o desde el televisor? No sé. O solamente estarás escuchando, no lo sé. Pero tú necesitas estar seguro si conoces a Jesús. ¿Sabes cómo puedes saberlo? El testimonio de las Escrituras. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y ahí está el secreto, querido. No tienes que ir más. No tienes que buscar más respuestas. ¿Quieres saber si conoces a Jesús? En esto sabemos que nosotros le conocemos, dice el apóstol. ¿Cómo sabes si conoces al Señor? Si guardamos sus mandamientos. No puede ser más claro el mensaje que Dios te está entregando hoy. ¿Quieres saber si conoces a Jesús? En esto puedes saber si conoces al Señor, si guardas sus mandamientos. El versículo 4 dice, si alguno dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la Biblia lo menciona como un mentiroso. Querido oyente, Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, sabe cuán sincero eres. Pero la sinceridad no nos coloca al margen del error. Si hasta ahora la iglesia donde tú estás yendo predica que los mandamientos no hay que guardarlos, que los mandamientos no son necesarios, que los mandamientos, eso está abolido, yo tengo que decirte que es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice el Nuevo Testamento, lo dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, son mentirosos y la verdad no está en ellos. Querido oyente, ¿quieres saber si conoces a Jesús? Guarda los mandamientos. Con razón el Señor Jesucristo, hablándole a sus apóstoles, les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis queridos, con esto cierro mi mensaje en esta mañana. Con esto quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo te está invitando a formar parte del remanente de Dios, a formar parte de su iglesia, mi iglesia, como lo expresó el Señor Jesús, a ser parte de este grupo de hombres y mujeres que son parte de un destino maravilloso, glorioso, que le espera a los que somos fieles en guardar los mandamientos de Dios y en ser partes del remanente que espera con ansiedad la segunda venida del Señor y que se prepara para un día encontrarse con el Señor Jesús. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Dios? Tú necesitas no solamente conocer cuál es esa iglesia, sino que necesitas ser parte de esa iglesia que, por la gracia de Dios, estará un día con Cristo en la eternidad. Dios te bendiga y te guarde en esta noche. En este mundo hay muchos héroes. Algunos son reales, otros son ficticios. Pero nuestro Señor Jesucristo es el centro de las Sagradas Escrituras. Él es el sol de justicia, el héroe del fin del mundo. Él es mi verdadero héroe. Por eso en esta noche quiero expresarlo por medio de esta alabanza que se titula Prefiero a mi Cristo.
el mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de En este momento quiero pedirle a una persona muy especial para mí. Me refiero a mi esposa, a quien Dios le dio el don de cantar, que venga para que alabe el nombre del Señor y nos ponga a nosotros en sintonía con el personaje central de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Queridos oyentes, hemos finalizado con el tema de esta noche. Quiero pedirles que tomen la bondad de inclinar sus rostros conmigo y culminemos este mensaje con una oración. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra santísima, con la cual iluminas nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Queremos suplicar la bendición muy especial para todas aquellas personas que escucharon este mensaje. Que este mensaje pueda internarse en nuestros corazones. Que este mensaje traiga esperanza, consuelo, alivio, luz para nuestras vidas. Y lo más importante, Señor, que este mensaje nos acerque al Salvador, el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Acompaña a cada persona, Señor. Si hay algún enfermo en casa, si hay alguna persona entristecida, angustiada, desesperada, si hay algún problema económico, Señor, si hay algún hogar que en esta noche escuchó este mensaje y por alguna razón ellos no tienen que cenar, provéeles según tu santísima voluntad, Señor. Ayúdales a cada uno según su necesidad. Nos colocamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.